Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Bonito día, oiga, bonito sábado, una mañana más, pero no una mañana cualquiera. Ya sabe usted que siempre le tenemos sorpresas todos los sábados y nos encontramos hoy día en el capítulo número 34 de este maravilloso podcast que nos deja tantas y tantas enseñanzas. Hoy en particular es un día súper especial para la producción, para mí y para todos ustedes, porque hoy vamos a aprender algo nuevo, algo que en los 33 capítulos anteriores no habíamos abordado. Es una especialidad muy particular, pero también es un personaje muy particular. ¿Quiere usted escuchar su semblanza? Vamos a escuchar esto. El doctor Alonso Pérez Nájera no eligió la medicina por casualidad, la vivió desde casa. Hijo de un ginecólogo, creció entendiendo que ser médico no es solo una profesión, sino un estilo de vida. Pero fue la historia de su abuelo, un paciente diabético que enfrentaba complicaciones severas, la que terminó de marcar su destino. Ver cómo un médico logró devolverle la calidad de vida no solo impactó a su familia, le sembró a Alonso una misión: convertirse en el médico que atiende la circulación de la sangre en el cuerpo. Egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular, una especialidad tan compleja como poco comprendida, enfocada en la salud vascular y que salva vidas en silencio. Se formó en el Centro Médico de Occidente y ha dedicado más de 25 años al servicio público en el IMSS, enfrentando las realidades de un sistema con grandes retos, donde no siempre se cuenta con lo necesario para ayudar como se quisiera. Su historia también lo llevó a Cancún, donde buscó crecer profesionalmente, pero encontró límites que lo hicieron regresar a Guadalajara con una visión más clara. La medicina también necesita evolucionar fuera del sistema. Hoy es socio fundador de Angiomedical, un proyecto que apuesta por la innovación, la accesibilidad y el trabajo en equipo entre especialistas, buscando llevar atención de calidad incluso a quienes menos tienen. El doctor Alonso no solo trabaja con arterias y venas, trabaja con tiempo, con oportunidades y muchas veces con la delgada línea entre salvar una extremidad o cambiar una vida para siempre. En La Mera Vena estamos felices de presentarles a nuestro primer angiólogo. Bienvenidos. ¡Bravo! ¡Bravo! Fíjese nada más qué bonita historia. Ya le contamos una parte, pero la mejor viene de viva voz. Y saludamos con un gran placer a Alonso Pérez. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muy agradecido de la invitación, Carlos. Encantados de estar con ustedes y con tu público. Oye, fíjate que yo estaba esperando esta especialidad desde hacía tiempo. La verdad es que la buscaba porque hay que venir a hacerle el mérito a esta especialidad que es de verdad tan socorrida y tan poco reconocida en el tema médico, pero tú vas a ser el mejor ejemplar para ello. Bueno. Oye, vamos a comenzar. Según entendimos en tu semblanza, la medicina la aprendiste en casa, pero la especialidad la descubriste con la historia de tu abuelo. Cuéntanos aquel caso para ir aprendiendo desde cero tu elección. Tu abuelo era diabético y entonces tú veías cómo era que los médicos relacionados con el tema de la diabetes pues salvaban la situación que cada vez era más grave, ¿no? Uh-huh. Bueno, el contacto que tuve fue precisamente a raíz de el problema que tenía mi abuelo, desgraciadamente algo muy común, porque puesto que los mexicanos tenemos por nuestro antecedente de mestizaje, tal vez ese término ya no sea conveniente utilizarlo, por la influencia que tuvimos de España. Entonces nuestro mapa genético es muy característico y nos predispone particularmente sobre otros países a padecer diabetes. Mi abuelo en su momento desarrolló complicaciones circulatorias que ponen en riesgo la integridad de su pierna. Okay. Se encargó en varias ocasiones la posibilidad de requerir una amputación. Desgraciadamente sigue siendo algo que sigue latente y estamos tratando de evitarlo. Cuando era valorado por otras especialidades quirúrgicas, médicos que operan, decían, bueno, pues creemos que este paciente es para realizar una cirugía de amputación, para poderle salvar la vida. Pero como causaba zozobra en la familia,
se localizaba, de alguna manera siempre estuvo disponible y estamos muy agradecidos con el doctor. Ya falleció, uno de mis maestros eventualmente, el doctor Brechet. Okay. Él era francés, de Toulouse, una persona imponente. Y siempre estuvo a la orden, disponible, y cuando llegaba y valoraba a mi abuelo decía, ¿saben qué? Creo que con un procedimiento menor podemos salvar el problema. Y eso, aparte de que extendió la vida de mi abuelo en buen sentido, también le dio calidad de vida, y eso es algo que pues no se olvida, de alguna manera me marcó. Y te marcó, y además ahí fue donde empezó a darte curiosidad por esa especialidad, así lo entiendo, ¿verdad? Es correcto. No la sabías, no la habías descubierto en forma, pero entendiste que la parte vascular te estaba impactando, ¿cierto? Es correcto. Oye, hablemos de la carrera de medicina general. ¿En qué etapa comienzas a ver precisamente esos temas vasculares? Porque todo el médico general pues empieza y entra con una expectativa. Tú ya tenías algo de idea, pero a final de cuentas no conocías el tema vascular hasta que entraste. ¿En qué etapa es? De hecho, aquí lo curioso es que yo iba para cardiología. Okay. Me gustaba mucho la especialidad de cardiología, pero el perfil de pacientes que veía no implicaba entrar a quirófano. Me di cuenta desde pequeño que me gustaba entrar a sala de cirugía. Y el primer contacto que tuve fue en el internado médico de pregrado, en la carrera de medicina. Corresponde al 5º año de la carrera. Y fue el primer servicio en el que roté, el servicio de tórax y cardiovascular del Hospital Civil de Guadalajara. Okay. Ahí es donde tuve mi primer contacto con este tipo de pacientes. De alguna manera también la parte cardiológica pues estaba relacionada, ¿no? Un poco con los temas vasculares, pero entonces es lo bueno de que ya vas entendiendo que es que no te gustaba la parte cardiovascular porque no la conocías y lo más cercano era el corazón, ¿cierto? Sí. Ok, ahora sí cuéntanos algo que es muy común para ustedes, los angiólogos. El título de la especialidad es un poco complejo de entender esas palabras y ese término causa mucha confusión. A ver, defínenos el nombre que ya dijimos en la semblanza, pero es angiología y cirugía. Sí, el nombre completo de la especialidad es angiología, cirugía vascular y endovascular. El endovascular se agregó hace no más de 10 años en un congreso médico. Okay. Se sometió a votación y se decidió que para cumplir la expectativa y tener una buena descripción de lo que hacemos, había que incluirlo. ¿Y por qué no nos defines la diferencia entre vascular y endovascular? Bueno, lo vascular se refiere principalmente a la cirugía abierta, que implica usar bisturí, exponer partes del cuerpo para poder trabajar en ellas. Lo endovascular es lo último que hay, es el state of the art, como comentan. Implica trabajar dentro de los vasos a través de punciones con agujas. Es algo muy finito y pues la recuperación es más rápida, con procedimientos de menos invasividad y menos riesgo para los pacientes. Y entiendo que ese método no existía antes. Estamos hablando de esto, lo endovascular no ha de tener bien desarrollado aquí en México no más de unos 10, 15 años. Ok. Oye, me contaste que la angiología es como el patito feo de las especialidades. ¿Por qué? Bueno, ahí es como que chiste local. El tipo de pacientes que atendemos, muchos llegan en estados graves, llegan con infecciones severas. De alguna manera no es un tema que le guste mucho a los médicos nuevos, a los cirujanos, a los residentes de cirugía. Como yo estoy en un hospital escuela, les pregunto ¿a dónde te vas a derivar? ¿En qué momento vas a cambiar de especialidad? Y muchos me dicen, no, pues angiología no. El que llega a angiología va muy perfilado. Muy perfilado y la mayoría no. Nada más hay una corta cantidad. Es correcto. Oye, también creo que hasta cierto punto es normal que los pacientes no reconozcan la importancia de esta especialidad. Pero lo que no es normal es que a veces los mismos médicos no sepan en qué momento necesitan la intervención de un angiólogo. Cuéntanos qué pasa con eso, porque como que ni los médicos saben en forma cuáles las atenciones que ustedes dan. Bueno, creo que es un problema inherente quizás, voy a extenderme un poquito en ese sentido, sí, a las matrículas de las carreras de medicina. Okay. Si no se platica, si no se hace patente, pues es algo que no tienes en cuenta, es algo que no existe hasta cierto punto. Creo que no se le dedica el programa necesario
en las escuelas de medicina, para que los muchachos que están en formación, los próximos médicos, sepan qué signos y síntomas identificar para decir esto es parte de lo que podría ser un especialista en cirugía vascular y poderlo canalizar oportunamente para evitar complicaciones. Ok, es ahí donde deriva el tema de la confusión, ¿verdad? Yo creo que desde ahí empieza el problema. Ok. Fíjate que estaba escuchando tu historia y me parecía muy muy interesante porque sí creo que es una lucha que ustedes los angiólogos tienen constantemente. Esta es de las pocas carreras que pertenecen además al área clínica y al área quirúrgica. La mayoría son troncos comunes donde se especifica bien de un lado o del otro, pero la tuya no, ¿verdad? Cuéntanos esa intervención clínica y quirúrgica que debe tener un angiólogo. Bueno, la especialidad es muy completa en este sentido porque comentábamos con anterioridad que, por ejemplo, el cirujano que se encarga de valorar vías urinarias, riñón, vejiga, uretra, próstata, en este caso es un urólogo. Y la contraparte clínica es un nefrólogo. En angiología y cirugía vascular no tenemos aquí en México especialistas con una formación como angiólogos como tales, sino que ese aspecto clínico que implica no hospitalizar, bueno, se puede hospitalizar, pero no operar a un paciente, lo cubrimos nosotros. Mucho de nuestra consulta, de hecho, es en pacientes ambulatorios que no requieren en ningún momento hospitalizarse. Y el quirúrgico, pues ya también nosotros cubrimos esa necesidad. Oye, y esta es de las pocas carreras también que interviene con un montón de especialistas, ¿verdad? O sea, trabajan de la mano de muchos otros. ¿Por qué no nos mencionas esas especialidades que van de la mano? Pues trabajamos muy de la mano con nefrología, trabajamos también mucho con reumatología, traumatología y ortopedia, urología, hablando de trasplante renal, cirugía general y con servicios de cirugía plástica reconstructiva, cuando hablamos también de trauma vascular, dermatología. Mira. Medicina interna, porque también nos toca ver muchas lesiones cutáneas, muchas úlceras que a veces requieren un abordaje, un enfoque multidisciplinario. Lo que anteriormente se consideraba de que un médico tenía la batuta y el poder de decidir qué se hace, ya es algo que tiene que ir cambiando. Es un abordaje un poquito arcaico. Ahorita el abordaje de un paciente tiene que ser entre varias especialidades, multidisciplinario. Oye, y en este caso son 4 años de formación los que hace el angiólogo. Uno de ellos es en cirugía general y el resto de la propia cirugía vascular, ¿cierto? Justo este año acaba de aumentar. Son la carrera de medicina, dependiendo de dónde la hagas, puede ser entre 6 y 7 años. Y si decides derivarte a cirugía vascular, angiología y cirugía vascular, es 1 año de cirugía general mínimo, como tronco común, y 4 de angiología y cirugía. O sea, ahora son 5, a ti te tocó hacer 4. Todavía 4. Este año a los muchachos les tocó, que están a punto de terminar. ¿Sabe qué, Doc? Nos quedamos 1 año más. Qué suertudo. ¿Y por qué sería eso? ¿Por qué le aumentaron? Pues fue una decisión que se tomó en conjunto con expertos, líderes de opinión de mi especialidad, gente que trabaja en la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, gente que trabaja en el Consejo de Cirugía Vascular, y decidieron que por las mismas necesidades de la especialidad faltaba 1 año para optimizar la formación de los recursos humanos, de los médicos de esta especialidad. Entonces, es para aprovechar ese tiempo y salir mejor preparados. Qué bien. Oye, hay un tema que nunca hemos abordado en los 34 capítulos de este programa, que existe un tipo draft como en el fútbol, donde se ofertan plazas médicas para los nuevos talentos. Cuéntanos de ese mercado de plazas que existe. ¿Te refieres a pregrado o posgrado? Porque puede ser antes de empezar la especialidad o después. Ok. Entonces me imagino en tu caso, para poder hablar particularmente, creo que es después de tu especialidad, cuando tú participaste en este draft, pero cuéntanos de ese proyecto. Bueno, esto ha cambiado con el tiempo. Antes se le conocía como Feria de Plazas, posteriormente se le llama Draft. Es una oportunidad que te brinda, en este caso, hospitales públicos de salud. Estamos hablando de ISSSTE, Seguro Social, Salubridad a nivel nacional. Cuando terminan la especialidad, precisamente por el déficit de especialistas,
se ofrece plazas o bases o ascripciones dependiendo de donde tú vivas o donde te interesa radicar o ejercer tu especialidad en distintos sitios de la República. X hospital en Nayarit, en San Luis Potosí, puede decir, oye, necesito 3 angiólogos. De los que acaban de egresar, ¿te interesa? Entonces ya uno puede levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Quiero probar suerte por allá. Es algo voluntario, pero siempre, todos los años, sobre finales de febrero, principios de marzo, se hace esta convocatoria. Y cuando tú terminaste tu especialidad de angiología, aplicaste en ese draft porque andabas buscando moverte de ciudad, ¿cierto? Es correcto. Siempre tuve la inquietud de salir de aquí a Guadalajara, aunque yo soy de aquí. Tenía el gusanito de salir y vivir en otra ciudad, otro espacio, y pues se dio la oportunidad de ir a vivir a Quintana Roo. Muy bien. Bueno, pues justo en este punto nos quedamos cuando Alonso termina su especialidad, aplica en este draft y recibe la oportunidad para irse a Cancún, que esa no era tu tirada eran otras ciudades, ¿cierto? Es correcto. Muy bien, regresando les contamos. Vamos a ir al primer corte comercial de este capítulo 34 de La Mera Vena, no se mueva. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Estamos de regreso en nuestro capítulo número 34 de La Mera Vena con el médico angiólogo Alonso Pérez y queremos recordarle las redes sociales de La Mera Vena Podcast para que siga a partir del miércoles todos estos clips que vamos a subir de esta entrevista y por qué no les compartimos, Alonso, también tus redes sociales. Sí, claro, nos pueden localizar, estamos en X, en Facebook y en Instagram, en @angiomedicalgdl. Ok, más adelante vamos a platicar sobre Angiomedical. También tienes redes sociales personales, ¿verdad? Sí, pero casi no entra. Ok, ahorita está concentrado en Angiomedical GDL, así hay que encontrarlo en este momento. Oye, platicábamos antes del corte que, bueno, pues aplicaste tú este draft y encontraste una oportunidad en Cancún, aunque tu tirada no eran esas ciudades. Cuéntanos. Sí, bueno, pues yo creo que, como dicen por ahí, uno va a la querencia. No quería separarme tanto de aquí de Guadalajara por mi familia, mis papás, etcétera, mis hermanos. Mi tirada originalmente era ir al Bajío, ir a una ciudad que estuviera cercana en carretera, no sé, Guanajuato, un estado, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Colima, Nayarit. Pero dentro de ese draft no había una oportunidad, no había requerimientos en esas áreas de angiólogos. Ya un amigo nefrólogo fue el que me comentó, oye, ¿te interesa irte con una base ya establecida? Va a haber en el sureste. De hecho, tuve que moverme a ese draft a Villahermosa, Tabasco. Un fin de semana. Y ahí fue donde pues vi la clave de la especialidad y me dijeron, pues hay dos oportunidades en Veracruz y una en Quintana Roo. Entonces dije, bueno, si vamos a irnos lejos. Comparando, creo que Quintana Roo está más bonito. Es cierto. Y fuiste por allá y allá estuviste 5 años. Era un hospital, me puedo imaginar. De por sí, los hospitales públicos luego tienen algunas carencias, pero entre más chica sea la plaza, también tiene mayores carencias. Y llegaste a lo guerrero. Totalmente. ¿Verdad? Oye, y ahí estuviste 5 años, pero también ahí fue donde iniciaste también tu práctica privada, porque un compañero tuyo te invitó a la consulta, ¿cierto? Es correcto, el doctor Bustamante. Un saludo. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de salir al mundo real, ahora sí a la práctica privada con este consultorio. Pues bueno, el doctor ya tenía una práctica bien establecida. Él es gastroenterólogo. Y cuando llegué, él me dijo, oye, vas llegando, tienes oportunidad de dar consulta, ¿te interesa dar consulta en el medio privado? Le dije, sí, doctor, pero pues ahora sí que va uno empezando, no tengo dónde. Y salió de él. Él me comentó, ¿sabes qué? En mi consultorio hay espacio, hay lugar, hay secretaria disponible, si te interesa, las puertas abiertas. Y comenzó una amistad. También aprendí mucho al doctor, muchos tips and tricks que uno va aprendiendo sobre la marcha en lo privado. Oye, y después de 5 años te vas dando cuenta que esa plaza ya no tiene mucho que enseñarte a ti, porque pues me imagino que ya estaba explorado, los recursos también empiezan a mermar y en temas de lo público, y empiezas tú a sentir que ya llegaste a tu límite, ¿sí? ¿Cómo empiezas a esa decisión y esa búsqueda por regresar a Guadalajara?
Pues nunca me desarraigué de Guadalajara. Puedo afirmar que tengo una buena relación con mis maestros. Los veo casi como padres. Okay. No perdimos el contacto y siempre estuvimos al pendiente de unos de otros. Como bien dices, llegó un momento en que sentí que la plaza ya no me quedaba chica. Dije, ya no tengo más que me puedo ofrecer este lugar, aunque pues obviamente Cancún es un lugar hermoso para vivir. Cada que tengo oportunidad pues trato de ir y recordar viejos tiempos y celebrar amistades, pero se prestó la oportunidad porque un colega médico que ya había cumplido su ciclo se iba a jubilar. Me marcó el doctor Carlos Rubén Ramos López, un saludo también, y me dice, oye hijo, ¿te interesa? Hay una base que se va a desocupar acá en Guadalajara. Hay oportunidad de que te vengas, mete tus documentos y en su momento, cuando sea el tiempo adecuado, pues ya estarás acá de regreso. Y porque al final del día es una ciudad grande, al igual que Puebla, Monterrey, Ciudad de México, aquí hay una mayor concentración de recursos y de enseñanza. Entonces dije, bueno, creo que desde el punto de vista profesional es el paso que tengo que dar. Ya exploré salir del estado, de Guadalajara, de Jalisco. Creo que con lo que aprendí también, pues ya es momento de retomar mi carrera profesional. Afortunadamente se dio esta plaza acá en Guadalajara y en 2010 regresas y es cuando inicia pues tu trayectoria jalisciense, ¿no? Así es. Ok, fíjate que entendí que en Guadalajara por lo menos existe una mejor estructura del sistema, como lo comentaste, y te integraste a la Clínica 45 particularmente, que es mejor conocida como el Ayala. Es correcto. Hasta la fecha. El Hospital General Regional 45 del Seguro Social. Ahí estamos en el turno vespertino. ¿Desde hace 20 años ya? 25. Bueno, mi trayectoria en el seguro se cuenta a partir de que empecé la especialidad, que fue cuando entré en 2001, pero físicamente ahí en el Hospital Ayala estamos desde el 2010. 2010. Entonces, en el 2010 ya vas a cumplir 20 años, este mayo. 16, me parece. Ok, sí. Es cierto. Sí, y, es cierto. Y ya en Seguro Social, pues sí estamos hablando de 25 años. Ok, mira nada más. Acá también comenzaste tu consulta privada. Cuéntanos recordemos que tu padre también estudió medicina y él te ofreció un espacio. Así es. ¿Sí? ¿Él qué especialidad tenía? Recuérdanos. Sí, mi papá, él hizo una carrera, él era ginecobstetra, falleció en diciembre de 2024, precisamente el día de su cumpleaños. Okay. Esa fue la sorpresa que nos dio ese día. Pero él siempre estuvo, tal vez eso me impactó porque él tuvo una carrera universitaria muy larga, terminó jubilando en la Universidad de Guadalajara, fue profesor de la Escuela de Medicina. Ok, y bueno, pues ahí te dijo, aquí te voy a hacer un espacio para que continúes con tu consulta privada, porque la mayoría de los médicos de la consulta pública pues tienen la necesidad y el ímpetu de irte por la privada, porque también hay una gran diferencia, ¿no? Totalmente, yo creo que en parte la práctica privada me permite ejercer la angiología y la cirugía vascular como yo creo que tiene que hacerse sin la limitante de recursos. Ok, oye, ahora vayamos de nuevo a esta especialidad. Para el público que aún no termina de entender estos términos como la angiología, lo vascular, lo endovascular, hablemos en cristiana. Ustedes estudian el funcionamiento de las venas, las arterias y la circulación de la sangre. ¿Es así o cómo lo podrías definir? Pues sí, la especialidad es la encargada de tratar los problemas tanto venosos como arteriales, y sobre lo que nos ubica a muchos pacientes es el tratamiento de las varices, linfedema, lipedema, que ahorita está muy en boga, se habla mucho de él, y pacientes con problemas de pie diabético. Ok. Es donde nos ubican. Ahora, por favor, danos una breve cátedra sobre la gran diferencia entre las arterias y las venas. Bueno, las arterias son vasos, la circulación es un sistema cerrado, es como una especie de candadito, en el que el centro del candado es el corazón, el arquito, la mitad es las venas, la otra mitad son las arterias. La sangre se oxigena en el corazón y se bombea para irrigar, llevar nutrientes, oxígeno a los órganos del cuerpo. Estamos hablando de hígado, pulmones, riñón, las extremidades, manos, pies. Y una vez que la circulación llega a estos órganos e irriga y hace su función de oxigenar y de entregar nutrientes,
tiene que regresar para volverse a oxigenar. Okay. La vía de ida son las arterias. Normalmente los vemos en láminas de anatomía de color rojo, ¿no? Ajá. Y el regreso es a través de las venas. Las venas las vemos de color azul, clásicamente, de forma muy, muy académica. Sí. Y esa sangre es la que tiene que regresar para oxigenarse nuevamente y volverse a bombear y volver a repetir el ciclo, pues, toda la vida. Ok, entonces cada una tiene su razón y su funcionamiento, y una va de ida y otro de regreso. Así es. Mira, oye, a ver, continuando con esta masterclass, háblanos de el padecimiento más taquillero para ustedes los angiólogos, que son las varices. Totalmente. Dinos por qué se forman y los grados que tienen las varices. Bueno, buena pregunta. ¿Por qué se forman? No hay todavía una causa bien establecida de las varices, pero se considera que hay un componente genético importante. Si esto lo acabamos de aprender no hace mucho. Si tu mamá tiene varices a un grado de insuficiencia venosa, como le llamamos nosotros, tienes un 65% de posibilidades de desarrollar insuficiencia venosa, varices. Si tu papá tiene, 25%. Si ambos papás tienen, puede ser hasta un 90% de posibilidades de desarrollar el problema. Y se gradúa en etapas. Hay una clasificación que va del 0 al 6. 0 es que tienes síntomas, pero no tienes venas visibles. A veces hay colegas de primer contacto médicos que dicen, bueno, pues sí tiene molestias, calambres, ardor, comezón en sus piernas, pero no le veo venas. Ok. Pues, ¿qué le doy, no? Y eso es tanto frustrante para el paciente como para el médico que recibe el caso. Y va avanzando el problema hasta ver arañitas, que es muy común, venas varicosas un poquito más grandes, o en el grado más extremo, la presencia de manchas en los tobillos o una úlcera o llaga. Oye, el grado 0 es bastante complejo, porque ¿cómo lo identificas? ¿Con las comezones o qué? Ahí es donde lo platicábamos anteriormente, la ultrasonografía diagnóstica, el ultrasonido Doppler te permite mapear las piernas, se llama estocartografía, y puedes ver venas que se encuentran debajo de la piel. Entonces ahí identificas puntos de fuga o de reflujo que explican los síntomas que no son visibles. El ultrasonido te ayuda a ver esas venas que están fallando. ¿Y cómo pueden ustedes ver físicamente esas venas con el flujo no correcto? Bueno, los equipos son muy completos actualmente. Y ahora sí que es como jugar un poquito, ¿no? Como una plataforma digital, estás moviéndole a los parámetros. Obviamente, ahorita lo estamos obviando, pero pues implica mucho expertise aprender a hacerlo bien, porque por poquito que le muevas, se pueden modificar y varían mucho los resultados. Le llamamos el ultrasonido es operador dependiente. Depende quién te lo haga, con qué equipo te lo haga y qué experiencia tenga para que sea un estudio fidedigno. Pero moviéndole los parámetros, vas a ver si la sangre va o viene, si está circulando en el sentido correcto o si está fallando. Ok, muy bien. Bueno, pues este es el padecimiento más común. Sin embargo, hay algunos otros que, regresando del corte comercial, quiero que nos ayudes a comprenderlos, porque luego yo encontré en particular, por ejemplo, uno que yo creía que tenía que ver con el cerebro, y que tenía que ver con los neurólogos solamente, que son los aneurismas. Correcto. Y también los ven ustedes, pero bueno, regresando, vamos a ver otros padecimientos que se relacionan con la angiología. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial de este capítulo 34 de La Mera Vena, estrenando especialidad, la angiología. Regresamos. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Oiga, ¿verdad que esta plática está muy buena? ¿Cómo estamos aprendiendo de esta maravillosa especialidad que es la angiología? Y bueno, pues platicábamos de los procedimientos más comunes, padecimientos, pero ahora hablemos del resto para que la gente termine de comprender todo el trabajo relacionado con lo vascular que hacen ustedes. Cuéntanos, Alonso. Bueno, pues nosotros también vemos dentro de nuestra cartera de servicios la enfermedad aneurismática. Son problemas arteriales complejos propios de gente mayor, aunque también hay pacientes jóvenes que lo pueden desarrollar. Ciertos pacientes con problemas de la colágena o problemas reumatológicos se asocia la formación de aneurismas. Ahí es donde entramos o vamos de la mano con el servicio de reumatología o dermatología. Y otro aspecto importante que cubrimos
se puso muy en boga a partir de la pandemia fue la enfermedad tromboembólica venosa, que es la famosa trombosis de las venas, ¿no? Ok. Oye, hay que definir los dos para que la gente que no está relacionado lo comprenda. El aneurisma dices que son como chipotes que se hacen en diferentes partes del cuerpo y tienen diferentes efectos dependiendo del área. Es correcto. Por ejemplo, cuéntanos un ejemplo, la pierna, ¿ahí se puede hacer un aneurisma? Sí, prácticamente cualquier arteria del cuerpo puede ser susceptible de desarrollar un aneurisma. Hay ciertas localizaciones de la enfermedad, ciertas preferencias, sobre todo si es en las piernas, es detrás de las rodillas, o puede ser en las ingles, asociadas a algún golpe, algún traumatismo, alguna actividad física que en su momento pudo haber pasado desapercibido y dices, pues me golpeé, me levanté, no pasó nada. Pero con el paso de los años esa arteria puede quedar resentida y degenerar o formar un aneurisma. Y cada espacio donde se presente puede tener diferentes riesgos, porque me imagino que no es lo mismo la pierna que el tórax o el cerebro. Sí, correcto. En el peor de los casos, si tenemos un aneurisma en una extremidad, tenemos un poquito más de margen de maniobra en la que podemos jugar con el tiempo y el abordaje que se puede hacer al paciente para tratar de preservar tanto la anatomía como la función. Si es un paciente que presenta un aneurisma, este problema en abdomen o en tórax, sí estamos ante un problema más prioritario y que muchas veces se tiene que resolver como urgencia, porque el paciente muchas veces desconoce que tiene el problema hasta que se manifiesta. Ok. Oye, hace unos minutos hablábamos de las especialidades con las que ustedes se relacionan directamente y ahora hablemos particularmente del tema de la diabetes o la endocrinología. Ustedes hacen trabajo como de salvamiento cuando hay riesgo de pérdida de alguna extremidad, ¿cierto? ¿Cómo lo corrigen? ¿Qué hacen? Bueno, normalmente la diabetes se acompaña de complicaciones crónicas y dentro de estas complicaciones podemos hablar de los pacientes que tristemente terminan con problemas de retina, los que requieren diálisis porque perdieron su riñón, la función renal, y también afecta la circulación principalmente de las piernas. Cuando el especialista puede ser un médico de primer contacto como un médico general, un médico familiar, un endocrinólogo, un internista, un cardiólogo, identifican que el paciente es diabético, se recomienda que cuando menos una vez al año el paciente acuda con un especialista en angiología y cirugía vascular y endovascular para hacerle un tamizaje. Comenzamos de algo tan simple como tocarle los pulsos de los pies. Okay. Si el paciente tiene buenos pulsos, que es como decir, pues ahora sí que la muñeca, pero en los pies, en ciertos puntos muy específicos, podemos decir que el paciente está bien en general. Pero cuando no los tiene o están disminuidos, que es muy frecuente en pacientes diabéticos, tienes que ir escalando el procedimiento diagnóstico, que ahí puede ayudar muchísimo la ultrasonografía, o en casos ya más avanzados, el echar mano de tecnología de imagen como es las angiotomografías o angioresonancias para planear procedimientos que conlleven llevar una mayor circulación a esas piernas que carecen de ella, y con esto puedes retrasar o evitar una amputación y mejorar la calidad de vida del paciente. Oye, fíjate que estoy cayendo en cuenta, qué padre es aprender tanto. Estoy cayendo en cuenta entonces que el pulso tiene que ver obviamente con el bombeo, ¿cierto? De la sangre. O sea, me está cayendo la lógica. Lo debemos saber, pero no lo analizamos. Ahora, cada área entonces tiene su velocidad de pulso, según entiendo. Por ejemplo, las piernas pueden tener una diferente velocidad de pulso que nuestra muñeca. Sí. Sí. Y ustedes la saben identificar y pueden decir, aquí no está circulando correctamente. Es correcto. Órale, sí. Ya vieron, qué interesante, qué actividad tan apasionante. Y hablando de eso, ahora hablemos de algo bien particular. Tú tuviste una residente aquí en el hospital que admiraba tu enseñanza, según entendí. Y un día te dijo que cuando ella fuera especialista, te invitaría a trabajar con ella. ¿Así es? Pues sí, me acuerdo que es la doctora Carla Isabel Moreno, también socia fundadora de Angiomedical. En su momento dijo, pues me acuerdo que todavía me lo echa en cara cada que tenemos oportunidad de trabajar o operar, y estábamos operando. De hecho, ella estaba haciendo la carrera, estaba como médico interno. Ok. Y no me acuerdo el caso exactamente, pero pues yo estaba
estresado diciendo, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué le pongo? ¿Qué le quito? ¿Qué le hago al paciente? Ajá. Y ella pues opinó, oye, ¿y si le hacemos así asado? Oiga, doc. Y me acuerdo que le dije, cuando seas angióloga, platicamos. Ok, y te lo eché en cara, por supuesto. Hasta la fecha. Ya soy angióloga. Así es. Con permiso. Platiquemos. Sí. Oye, y esa experiencia se volvió realidad, ¿verdad? Carla se volvió angióloga y cumplió su palabra de invitarte a un proyecto. Así es, el proyecto se llama Angiomedical y es un proyecto multidisciplinario que implica trabajo en equipo con la finalidad de unificar criterios, de unificar experiencia, expertise, no solamente de cirugía vascular, sino de otras especialidades para ofertar una mejor calidad de vida a los pacientes. Ok, un proyecto muy interesante y yo creo que sobre todo en esta etapa tuya en la que ya eres un médico consolidado en la práctica pública y creo que resulta darte un brío distinto, ¿cierto? Tener la oportunidad de trabajar en este proyecto donde estás explorando pues varias cosas, el nivel administrativo, el nivel empresarial, el ofertar propuestas para otros especialistas. Es algo distinto que te ofrece la privada, la pública. Sí, totalmente. Y de hecho, pues Angiomedical ha evolucionado conforme a como iniciamos. Fue hace casi 10 años de este proyecto. Y pues realmente hay que reconocerlo, no tengo empacho en decirlo, la práctica de la medicina y las especialidades médicas no tiene absolutamente nada que ver como cuando yo me formé. Entonces esto... Han cambiado, pues es que para totalmente. empezar ya ahora ya hay subaltas, altísimas, medias altas especialidades y eso lo ha cambiado todo. Además, otra cosa muy importante, Alonso, la tecnología. ¿Verdad? Yo recuerdo que antes la gente se operaba mucho de las varices, porque ahora ya no. Porque estamos en un punto en la especialidad en el que podemos ofertar tratamientos de mínima invasión en que le puede resolver el problema al paciente directamente en el consultorio. No digo que no haya casos que requieran cirugía, que sí los hay todavía, pero ya son la minoría. La idea es resolver el problema al paciente en forma rápida y que la recuperación sea lo más pronta posible para que pueda reincorporarse a sus actividades tanto profesionales, deportivas, familiares. Y justamente Angiomedical tiene esta tecnología que ayuda a que los procesos en su mayoría ya no sean invasivos. Es parte de nuestro expertise, por lo que nos buscan mucho los pacientes. Cuéntanos, por favor, de esos equipos con los que ustedes cuentan. Bueno, contamos con tecnología de ultrasonografía diagnóstica y terapéutica para hacer procedimientos se llaman ecoguiados. También tenemos dispositivos que nos permiten optimizar el recurso del medicamento que se utiliza para inyectar las varices. El medicamento se llama polidocanol y hay dispositivos médicos con los que puedes formar una espuma que la puedes hacer de forma manual, o también con estos dispositivos que te permiten optimizar el efecto del medicamento y es algo sencillo, práctico que se puede utilizar con los pacientes. Oye, y sin duda el ultrasonido llegó a revolucionar esta especialidad, ¿sí o no? Totalmente de acuerdo y estoy convencido de que así es, así fue. Porque avanzó los procesos, acortó los tiempos, aseguró la integridad física de los pacientes, o sea, dio un paso extremo. Sí, correcto. Y es una herramienta diagnóstica que yo creo que sí o sí un angiólogo, cirujano vascular, tiene que tener en su consultorio. Ok. Oigan, hay que aprovechar este momento para que sigan las redes sociales de Angiomedical GDL. Ahí es donde va a conocer los distintos tratamientos que tienen y va a conocer usted también las herramientas que existen al respecto de los problemas vasculares, particularmente varicosos. Así es. ¿Cierto? Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos porque vamos a seguir aprendiendo de angiología todavía unos minutitos más, ¿eh? Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Estamos de regreso aprendiendo y luego nos vamos a corte y yo sigo aprendiendo con este súper doctor
Pues imagínese usted, ya 25 años de trayectoria en la medicina no son cualquier cosa, y entregar tantos años a esta especialidad, pues yo creo que es una razón suficiente para poder seguir en este momento las redes sociales de Angiomedical GDL, para que conozca más sobre este doctor. Y a partir del miércoles, muy seguramente en esas redes sociales también vamos a tener esos clips para que te conozcan también físicamente, porque luego escondes tu cara, ni fotos había de ti. Bueno. Pero ya te van a conocer muy bien. Es la idea. Oye, tú ves todos los días la perspectiva de la salud pública y la privada. Hablando de angiología, ¿qué aspectos determinan la diferencia? ¿Qué es lo que no tiene el sistema público que es vital para los tratamientos vasculares? Bueno, es una buena pregunta. Creo que más que nada dependemos mucho del recurso. Desgraciadamente, nuestra especialidad, por lo que platicábamos, de que últimamente estamos utilizando insumos de alta tecnología y de alta complejidad, no están disponibles como uno quisiera. Entonces sí tenemos que ceñirnos en el aspecto público a un presupuesto que es el que nos marca la diferencia entre qué tanto se puede hacer, qué tanto no se puede hacer. Pero al estar en un hospital escuela, y es lo que hemos aprendido y tratamos de inculcarle a los residentes, a los estudiantes de medicina, es que el toque humano no se puede perder. Independientemente de que tengas o no el recurso, el trato humano hacia el paciente, eso no puedes dejar de ofrecerlo. En medio privado, pues tienes un poquito más de disponibilidad o acceso a esos recursos y un poquito más de libertad de acción. Esa es la diferencia prácticamente. Y además, ¿sabes qué? Que también creo yo que hay asuntos vasculares que son de tiempo y que son bomba de tiempo, ¿cierto? Sí. Y en el sistema público los procesos pueden ser más largos. Para llegar con el angiólogo tiene que haber una serie de procesos para poder llegar. Y cuéntanos un caso urgente, por ejemplo, de un tema vascular. Bueno, en nuestro caso sí, la mayoría de nuestros pacientes son crónicos, nos permite abordarlos con calma, pero urgencias reales, estamos hablando el diagnóstico, el nombre es una oclusión arterial aguda, que es prácticamente que te cierran la llave de la circulación de tu pierna o de tu brazo. Eso es una urgencia. Es fatal, ¿verdad? Es correcto. O algún paciente accidentado, nos toca también ver mucho trauma vascular, algún paciente con una hemorragia activa, en la que si no tienes al paciente se desangra. Hay un dicho en nuestra especialidad que me encanta, que es tiempo es tejido. Si tardas tiempo, ese tejido se va a perder. Entonces no puedes perderlo, no puedes darte el lujo de pedir más estudios. Ahí a veces, eso me gusta mucho en especialidad, ves al paciente y en ese momento tomas la decisión, vamos a quirófano. No requiere... Sí, no hay tiempo de pensar. Va para adentro. Oye, y por ejemplo, creo que por ahí anda en ese proceso están cuando se forman los coágulos, ¿cómo se llama el término? ¿Trombosis? La trombosis, ¿verdad? La trombosis también es un tema urgente. Sí, también dependiendo del sitio donde tengamos ese trombo, pero lo ideal es identificarlo a tiempo para evitar complicaciones como el tromboembolismo pulmonar. Afortunadamente ya podemos ofertar tratamientos que evitan que el paciente esté internado en el hospital y se puede manejar en forma segura en casa con los nuevos anticoagulantes. Ok, muy bien. Oye, a pesar de todas esas vicisitudes que hay en el trayecto de un angiólogo, la confusión desde el nombre, poco reconocimiento del sistema médico, la falta de recursos, ¿qué es lo que te hace sentir orgulloso de haberla elegido? Pues el marcar el saber que eres un instrumento por el que el paciente puede salvar la vida, puede prolongar su estancia aquí, en este plano terrenal, con calidad de vida, que ese tiempo lo pueda dedicar para actividades que impliquen pues viajar, pasar tiempo con su familia, es algo que no te lo da el dinero, no te lo da alguna otra cosa. Hasta la fecha los pacientes de angiología somos objeto de carrilla por parte de nuestros colegas médicos, porque en diciembre es muy frecuente que tanto en público como en privado nos estén llevando regalos. ¿En serio? Sí, es algo que creo que ya está en desuso y oye, pues ¿qué onda? Y bueno, pues haz angiología para que sepas que se siente. Son de las pocas maravillas sociales que tiene la angiología. Sí, ¿no? Nuestros pacientes son muy agradecidos. Sí, ¿y por qué en particular? No sé, quizás por lo que platicábamos a lo largo de la entrevista,
cuando caen con alguna persona, algún especialista que no sepa bien los criterios que manejamos nosotros, les pinte tal vez el peor escenario posible. Y el paciente dice, no, pues voy a morir aquí en la raya, o voy a perder mi piernita, mi dedito, mi pie. Y si se dan las cosas y llegan a la atención especializada de nuestra área, les pintas, les cambias la jugada, perspectiva. El paciente ya dice, oye, pues de tener el peor escenario posible, veo que hay esperanza y que hay algo donde agarrarme, ¿no? Sí, fíjate, se me vino a la cabeza así como esta analogía tan simple y burda de, oye, me van a mochar la pierna, y luego de repente es, no, se puede aliviar fácil. Es correcto. ¿Verdad? Ok. Eso es lo bonito de esto. Exacto. Oye, a ver, entonces, ya hablando de estos menesteres, a mí me gustaría cerrar con una pregunta y espero que sea una gran enseñanza para el público, y esta pregunta también creo que no la esperas. Dile al mundo en este momento qué pasaría si no existieran los angiólogos. Bueno. ¿Qué pasaría en la salud pública? Pues tal y como la conocemos, creo que sí tendríamos una calidad de vida disminuida, una expectativa de vida disminuida, y pues sin falsa modestia creo que sí marcamos una diferencia, y esto es gracias a pioneros médicos que unos ya fallecieron, otros siguen vivos aún, maestros como Libeiki, Kuli, que tuvieron la visión de ofertarle algo a los pacientes. Yo pienso personalmente que si no estuviéramos nosotros, alguna otra cosa se estaría haciendo, alguien le inventaría. Estaría solucionándolo de alguna otra manera. O estaría pensando en hacer algo que le llevarían en cirugía vascular, quizás. Ok, ¿sí? Pero a final de cuentas, el proceso sería un poco más doloroso, porque entiendo que ustedes curan esa ansiedad, esa tristeza que puede ser en la cabeza de las personas un caos, y para ustedes es, no te preocupes, se resuelve simple. Sí, el acompañamiento es importante, y siempre ya uno va aprendiendo a leer a los pacientes. Hay quien pasa al consultorio y lo ves como cuerda de violín. Así. Tenso, ¿no? Ajá. Y aunque no me hagan la pregunta, cierro generalmente mi consulta diciéndole, esto no es serio, le va a ir bien, no va a perder su patita, todo va a evolucionar. Y ves la cara del paciente de... ¿Cómo no? Imagínate. Ya descansa, porque tenía esa duda. Muy bien. Oye, pues con esto nos despedimos. La verdad es que yo personalmente agradezco mucho que me hayas enseñado tanto. Este programa aprendió muchísimo más gracias a tu experiencia, porque no eres cualquier angiólogo, porque eres una persona con 25 años de experiencia, y bueno, pues deseamos que a partir de este momento la gente reconozca mucho más tu trayectoria. Búsquenlo por favor en Angiomedical GDL en este momento y conózcalo de cerca, porque además es un tipazo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Bonito día para todos. A partir del próximo miércoles busque en las plataformas YouTube, Spotify, en las redes sociales del médico, en las redes sociales de La Mera Vena, de un servidor, Carlos Esqueda, pues esta historia completa y este programa. Y también lo va a poder ver en televisión el miércoles y viernes en Canal 13.1 de su televisión abierta. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias al equipo de producción. Gracias a Adrianita allá en la cabina, y a usted por el favor de su atención. Muchísimas gracias nuevamente, Alonso. Encantado. Muchas gracias. Bonito día para todos. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.